Ya. Lo último que hemos hecho es este formulario, ¿no? Si se acuerdan. Ya hemos hecho este formulario y con una grilla, ¿no? Pero nos falta terminar el modificar, ¿no? Porque si se acuerdan lo que habíamos hecho en modificar, lo único que habíamos hecho era, bueno, llenaba, ¿no? Y nos faltaba modificar, pero sí lo que hemos logrado alcanzar a hacer la anterior vez es que cuando hacemos clic en uno de estos, bueno, aquí ha saltado aquí porque hemos puesto un breakpoint, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a continuar nomás. Ok. Entonces, cuando yo le hacía clic en uno de estos, esto ha saltado, pero aquí tengo un breakpoint. ¿Han ustedes manejado breakpoints? No. ¿No? ¿Cuándo les sirven los breakpoints? Ya vamos a haremos un paréntesis aquí. Son este círculo rojo que aparece aquí. Si alguna vez quieren depurar algún error que no saben por qué sucede, o sea, saben más o menos dónde falla, digamos, ¿no? Entonces, si por decir falla cuando hacen clic aquí en una de estas celdas, entonces yo puedo poner aquí un breakpoint. Por ejemplo, si yo le hago clic ahí, desaparece. ¿Qué es el breakpoint? Es un punto de quiebre o donde se detiene, ¿no? Corre normalmente el programa y donde encuentre este breakpoint, simplemente tienes que hacer doble clic aquí, en esta parte, en esa línea donde tú quieres hacer el breakpoint y se va a detener ahí. Y ahí ya tú puedes, digamos, ir viendo los valores de las variables, ¿ya? Y si quieres ir paso a paso, puedes ir. Por ejemplo, aquí. El breakpoint sucede cuando pregunto si la posición de la fila es mayor o igual a 0. Y eso es por eso que se ha detenido hace rato, ¿no? Por ejemplo, cuando yo le hago clic en una celda, va a pasar ahí y se va a detener porque el breakpoint está ahí, ¿no? Entonces se detiene ahí. Entonces, más o menos donde ustedes tengan una posible falla, ponen el breakpoint, corren, se va a detener y aquí yo puedo poner el ratón encima y me dice el valor que tiene i, ¿no? ¿Se fijan? I es 1, ¿no? Entonces, porque he hecho clic en la posición 1, en la fila 1, y ya yo puedo saber los valores de todo esto, ¿no? Puedo poner doble clic ahí y me dice el valor, por ejemplo, este value Ana, ¿no? Si se fija, ahí dice, ¿no? Ana. Se pone aquí su nota 50, ¿no? Entonces pueden ir inspeccionando uno por uno. Y si quieren ir paso a paso, pueden ir también paso a paso. Aquí en la opción compilar dice, perdón, depurar, ir paso a paso, por instrucciones o por procedimientos, ¿no? Si quieren saltar los métodos o los procedimientos, F10. Si quieren ir instrucción por instrucción, F11, ¿no? Entonces, van a F11, está avanzando, ¿no? F11, ¿no? Estoy poniendo F11 y está corriendo, pero línea por línea, ¿no? Obviamente no vas a hacer todo el rato eso, solamente hasta que donde esté el error, digamos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ya va a terminar. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha sacado los valores y lo ha puesto en las cajas de texto. Y si ahora pongo el ratón encima de las cajas de texto, me dice el valor que lo ha colocado, ¿no? Para más inspeccionar los valores de las variables. A veces sirve con los fors, ¿no? O con los ciclos, que a veces pueden tener alguna falla. Entonces, si no estás seguro, si no te das cuenta que es el problema, te puede ayudar eso, ¿no? ¿Y cómo lo quitas? Simplemente lo vuelves a hacer clic ahí y se desaparece el breakpoint, ¿no? Eso les puede servir en algún momento. Lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes colocan algo aquí, lo que habíamos alcanzado a hacer la anterior vez es que yo hacía clic, o sea, para modificar, digamos, quiero modificar Pedro, ¿qué tendría que hacer? Tendría que poner sus datos y hacer clic en Pedro. Entonces lo que hemos hecho la anterior vez es cuando yo hago clic en una celda, todos esos datos me lo carga o me lo lee en las cajas de texto. Lo mismo aquí, ¿no? Y lo pongo en las cajas de texto, ¿sí? Lo que sí me falta es hacer la modificación en sí, ¿no? Cuando yo le ponga modificar, digamos, Ana, ya no me he equivocado de nota, digamos, ¿no? Entonces era 91, por decir, entonces
Le pongo modificar y tiene que cambiar su nota y si quiero el nombre también si me equivoco, ¿no? Bien, nos falta hacer esa parte del botón modificar, ¿no? ¿Cómo haríamos? ¿Cómo haríamos el modificar? Simplemente es todo lo que está aquí, ponerlo aquí, en la grilla, ¿no? O sea, no sabemos exactamente qué ha cambiado el usuario, podría haber cambiado el nombre y la nota, pero no importa lo que haya cambiado, volvemos a sobreescribir aquí y aquí, ¿no? Eso sería en la grilla, pero ¿cómo haríamos en la planilla del curso, ¿no? Tenemos que saber la posición, porque si recuerdas, ¿cuántas filas tengo aquí? Tengo 2 filas. Y en la planilla del curso también hay 2 alumnos, ¿no? Entonces tengo que saber la posición para saber qué posición modificar, ¿sí? Entonces me sirve la posición. Entonces, cuando haga clic ahí, voy a hacer ese código, ¿no? Primero la posición de cuál está seleccionado en ese momento y de acuerdo a eso voy a cargar los valores, ¿no? Más o menos igual que eliminar, ¿no? Más o menos la misma idea, ¿no? En eliminar, ¿qué hacemos? Si se acuerdan, en eliminar recuperábamos la posición de la fila, ¿no? Y de acuerdo a si había una fila seleccionada, preguntábamos si está seguro y hacíamos la eliminación, ¿no? Vamos a hacer algo muy similar, ¿no? Entonces le hacemos doble clic en modificar y para no demorar mucho vamos a copiarnos esto. Obviamente no nos sirve todo, pero esto estoy copiando del eliminar, ¿no? Y nos vamos a ir aquí abajo donde estaba modificar, ¿no? Ya, entonces aquí recupero la fila, ¿no? La posición. Esa es la posición. Si es mayor o igual a 0 está bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Este dialog result lo vamos a borrar. ¿Qué tenemos que hacer? Ya tengo la fila. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tengo que tengo que modificar en la libreta de inscripciones, perdón, en la lista de alumnos, ¿no? Entonces aquí tengo un método que hacía desinscribir, que me lo quitaba de la lista de inscritos, digamos, ¿no? Entonces aquí tendría que poner modificar inscripción, no sé, algo así, ¿no? Editar o modificar inscripción, ¿no? Tengo que hacer ese método para que me lo modifique. Le tengo que pasar cuál es la posición, correcto, y además tengo que pasarle los datos, ¿no? Los datos del alumno, ¿no? Entonces, porque son nuevos los datos, ¿no? No sabemos exactamente qué es lo que ha modificado. Entonces aquí yo le puedo pasar los datos del alumno o el alumno en sí. Creo que más fácil es pasarle directamente el nombre, ¿dónde está? En la caja de texto, ¿no? Nota. ¿No? Saco los 2 valores y aquí me defino el alumno con esos valores que el usuario ha escrito y eso le paso aquí, ¿no? O sea, me lo va a modificar el alumno que está en la posición I con los datos de este alumno, ¿no? O sea, lo va a cambiar sus valores. Eso es por un lado. Obviamente tengo que hacerme este método de modificar, pero aquí ¿qué hacía? Esta es la grilla, ¿no? Esta es la grilla, removía la fila, ¿no? Lo eliminaba. Pero en este caso, ¿qué vamos a hacer? No vamos a eliminar, lo vamos a mantener, pero tenemos que modificar de la fila I, ¿no? De la fila I, la celda. Recuerden que cuando hago de celdas puedo poner el nombre, ¿no? Value y el nuevo valor. ¿Cuál sería el nuevo valor? Nota, ¿no? Perdón, aquí sería nombre, ¿no? Y esto sería igualito.
sería nota, ¿no? Entonces estoy cambiando, aquí directamente estoy cambiando los valores de esa fila de la grilla, ¿no? Con los nuevos valores. Y aquí sí tengo que modificar en la lista de alumnos, ¿no? Entonces me tengo que hacer este método, ¿no? ¿En dónde? En la clase curso, ¿no? Le paso la posición y el nuevo alumno, o sea, los nuevos datos del alumno, ¿sí? Entonces nos vamos a este método, a esta clase, curso, y vamos a hacer voy a copiar esto. ¿Dónde iría aquí? Curso. Aquí está. Más o menos a cuál se parece a inscribir, más o menos, ¿no? Poco. Modificar inscripción. Aquí un void le vamos a devolver la posición. No sé, posición y alumno, ¿no? Le paso un alumno. Ok, tengo la posición. ¿Cómo se llama aquí la lista? Planilla, ¿no? Planilla de alumnos. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Planilla. Bueno, tengo varias opciones. Podría ir a esa posición, ¿no? Perdón, pos sería, ¿no? Posición, porque eso es la posición donde esté ese alumno que tengo que modificar. Y aquí yo tendría que acceder a sus nombres, al nombre, y pasarle el nombre también, ¿no? Nota. ¿No? Estoy sacando del alumno que he pasado, le he pasado como parámetro, le estoy asignando el nombre y la nota al que está en esa posición en la planilla, ¿no? Modificando sus valores directamente, ¿no? Eso básicamente es, ¿no? A ver, entonces creo que con eso sería todo. ¿Okay? A ver, probemos. Probemos. Escribe. Uno más. Ok. Para eso nos sirven las pruebas, ¿no? Aprobados 2, 66%. El destacado 90, correcto. Vamos a modificar el destacado. Pedro tiene 90, ¿no? Entonces hacemos clic ahí y vamos a modificar. Ya no va a ser 90, por decir, va a ser 30, ¿no? Entonces ponemos modificar, ¿no? Para que modifique sus valores. Ya modificado, tanto en la grilla como en la lista de alumnos, ¿no? Ahora pongo destacado y ¿qué me tendría que salir? María, ¿no? María. Y si cambio María, no sé, le pongo 61, modificar, modifica, ¿no? Entonces ahora destacado María con 61, ¿no? Entonces está modificando tanto en la grilla como en la lista, en ambos lugares, ¿no? Estamos controlando eso. Eso básicamente sería en modificar. Entonces en modificar son dos cosas. Uno, tú haces clic en la fila de la grilla y los valores te lo extrae y te lo coloca en la caja. Y después cuando modificas los valores, hacer lo que está en modificar, ¿no? Pero tienes que modificar en dos lugares. Uno en la grilla y otro en la lista de alumnos, ¿no? Y es lo que hemos hecho, ¿no?
vuelvo a repetir, aquí en esta parte, ¿no? En esta parte. Hemos extraído los valores, hemos pedido modificar a la clase curso y aquí hemos modificado a la grilla, ¿no? Bien, eso sería en modificar. Bueno, aquí hay una cosa que tal vez nos puede ayudar un poco a no hacer dos cosas, dos códigos. Si se fijan, ¿qué estoy haciendo aquí? Aquí estoy recuperando los valores de la caja, ¿no? De las dos cajas de texto. Y estoy creando un alumno para modificar la inscripción, ¿no? Pero si se acuerdan, para inscribir esto, yo había validado más arriba, ¿no? Porque validaba que el nombre no sea vacío, que la nota sea dentro de un rango correcto. Si nos fijamos arriba, en inscribir, aquí, teníamos un try, si se acuerdan, ¿no? Y aquí nos validábamos, ingrese nombre, ingrese nota válida, ingrese nota entre 0 y 100. Todo esto tendríamos que volver a repetir y ponerlo abajo, ¿no? Esa es una opción. Pero si es el mismo código exactamente, porque todo esto sería el mismo código, ¿no? Básicamente. Recuperamos el nombre, preguntamos si está bien. Lo único que aquí hacemos es inscribimos y en el otro lado modificamos la inscripción, nada más. Entonces todo este código que tendría que yo copiar ahí en el otro método que he hecho hoy día, ya lo podría poner en un método, ¿no? Un método donde directamente lo valide, ¿no? Entonces todo esto lo puedo llevar a otro lugar, no sé, le puedo poner y devuelvo un alumno, ¿no? ¿Qué hago aquí? Recupero lo de la caja de texto, valido si todo está bien, y como voy a devolver un alumno con los valores, en vez de return le pongo retorno nulo en todos los casos que me salga error, aparte de los mensajes de error. Y al final, ¿qué devuelvo? Si no hay ningún error, devuelvo el nuevo alumno, ¿no? Alumno con el nombre y la nota, ¿no? O sea, el nuevo alumno con los valores correctos. Y con eso ya estaría retornando el alumno, validado y todo eso, ¿no? Entonces, todo ese código, en vez de donde he borrado, tendría que llamar a ese get alumno y ponerlo en un alumno, ¿no? Aquí, alumno A1, ¿no? He recuperado todos los valores y le he puesto en alumno. Pero ¿cuál es el problema aquí? Aquí el problema es que aquí yo le había sabido pasar sueltos el nombre y la nota, cuando lo mejor habría sido pasarle el alumno entero, ¿no? El alumno entero, para no estar pasando variables, digamos, ¿no? Entonces, tengo dos opciones, pasarle el alumno o pasarle sueltos, digamos, ¿no? ¿Qué es mejor? Pasar el alumno, ¿no? ¿Por qué pasa si modifico el alumno? Otra vez tengo que modificar los parámetros, ¿no? Pero eso implica que tengo que modificar este método, ¿no? Entonces, si le paso el alumno, tengo que modificar e inscribir, ¿no? ¿Dónde está inscribir? Aquí está inscribir, ¿no? En vez de que le pase un nombre y una nota, pues recibo un alumno. Y básicamente este A1 ya no existiría, ¿no? Directamente sería así, ¿no? Lo agrego directo y punto, ¿no? Estoy resumiendo pasos, digamos, ¿no? ¿Qué más? Eso sería por parte de inscribir, la única modificación que se haría. Y obviamente esto tengo que validar si este A1 es diferente de nulo, ¿no? Porque si es nulo, quiere decir que ha salido algún error. Entonces, si A1 es diferente de nulo, entonces sí voy a hacer todo esto, ¿no? O sea, lo que me permite controlar
lo devuelto, digamos, ¿no? De getAlumno. Si ha salido algún error, nulo me va a devolver y no va a hacer nada de esto. Lo mismo tendría que ser abajo, en el modificar, ¿no? En esta parte. Todo esto ya no es necesario. ¿Qué tendría que poner? getAlumno A1. Y con eso recupero todos los valores y le paso. Y sí, también tendría que validar que A1 es diferente de no. Siempre es buena idea, donde hay códigos repetidos, por ejemplo, para modificar tengo que hacer todo lo que está aquí adentro. Para inscribir tengo que hacer todo eso. Entonces, en lugar de estar repitiendo el código, me hago un método donde hago eso y voy llamando, digamos, ¿no? ¿Eso qué puede implicar? Lo que he hecho ahorita. Me ha implicado que tenga que modificar la inscripción que he hecho hace rato, que es este método, ¿no? El método de inscribir, pero ahora el código está más legible, ¿no? Más reutilizable, digamos, ¿no? ¿Okay? Bien. Para que sigamos con esto, porque al final en el laboratorio lo mismo les tendría que indicar, que no tienen una práctica que hacer. Seguiremos aquí nomás y vamos a seguir con esto, ¿ya? Para terminar la lección. ¿Ok? Entonces, ya hacemos la modificación. Una vez termine, si terminamos más antes, nos vamos ahí y ahí van practicando, ¿ya? ¿Qué me está faltando aquí? Aparte de modificar, ya hemos hecho eliminar, ya hemos hecho inscribir. ¿Qué nos está faltando? Algo que usualmente estamos colocando mucho. Cada vez que cierro la aplicación y abro, estoy llenando los datos, ¿no ve? Cierro la aplicación y los datos se pierden, ¿no? Lo que vamos a hacer es cargar o leer de un archivo, ¿ya? Para que directamente leamos de un archivo, ¿ya? Y no estemos cada vez ingresando los valores, ¿ya? Entonces, nos vamos a hacer un botoncito para leer un archivo y de ahí registrar los alumnos, ¿ya? Entonces, nos agregamos un botón. Esto le podemos poner importar. Algo así. ¿Ya? Ok, vamos a importar entonces los alumnos de un archivo. Ahora, lo que sí tenemos que tomar en cuenta es cómo tiene que ser el archivo. Tiene que ser un archivo de texto primero, ya que es el más fácil para que aprendamos. ¿Cuántos valores tiene el alumno? Tiene dos campos, nombre y nota. Entonces nos tenemos que hacer el formato de nuestro archivo, de donde vamos a leer, ¿ya? Para que sea más fácil, vamos a crear el archivo en el mismo lugar donde está nuestro proyecto. Nos vamos a abrir carpeta en el explorador. Esta carpeta es donde está el proyecto, ¿no? El programa que estoy haciendo. Bin debug, nos entramos ahí adentro y aquí me voy a crear un archivito de texto y le voy a poner con los datos, ¿no? Alumnos 1, ¿ya? Ok, entonces, ¿cómo sería el formato? Yo tengo que definir el formato del archivo, ¿no? ¿Cuántos valores tengo? Nombre y nota, ¿no? Entonces, voy a poner estos dos valores, pero con un separador. Ahora, ¿qué separador puede ser? Puede ser punto y coma, puede ser pesos, algo que me distinga, digamos, ¿no? Yo tengo que definirme, es un separador. Le voy a poner el 2 puntos, así, ¿ya? Nombre, 2 puntos y la nota, en todas las filas. Va a ser un alumno por fila. Entonces, ¿cómo sería? Carlos con la nota 70, ¿no? Ana con la nota 61. María con la nota 30. José con la nota
95, no sé. Y por último, otro 61, digamos, ¿no? ¿Ya? Ok, ese es el formato. Uno se define el formato, ¿ya? Lo que es importante es el separador, ¿no? El separador de los campos. No necesariamente es 2 puntos, pero yo lo voy a definir como 2 puntos, ya depende de ustedes, ¿no? ¿De acuerdo? Guardamos esto y vamos a leer este archivo para inscribir todos sus alumnos que van a estar en este archivo, ¿ya? Entonces, recuerden que se llama alumnos.txt, es el nombre del archivo. Lo cesamos esto, ¿no? Recuerden que está ahí. Ahora, ¿cómo vamos a leer? Nos vamos al botón importar. Nos vamos al botón importar. ¿Y qué tendríamos que hacer? Tendríamos que más o menos seguir nuestra misma idea de inscripción. ¿Cómo inscribíamos? Porque es como inscripción, es básicamente una inscripción, solo que de varios alumnos. ¿Qué hacíamos aquí? Recuperábamos un alumno y lo inscribíamos. Básicamente es un código muy similar, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Podemos copiarnos esto si quieren, pero uno por uno tendríamos que hacer esto, pero obviamente del archivo tenemos que ir leyendo a un arreglo, si quieren, de alumnos. Podemos hacer un arreglo de alumnos, una lista de alumnos, otra lista de alumnos del archivo, y con esa lista de alumnos vamos a utilizar este mismo código para ir llenando, ¿no? Podemos hacer ese ejercicio. A ver, nos copiamos esta parte del inscribir, ¿no? Pero no vamos a recuperar un solo alumno, ¿no? Tenemos que recuperar varios alumnos, ¿no? Entonces, nos podemos crear una lista de un archivo, podemos poner si quieren, para que nos ubiquemos, una lista de un archivo, y del archivo vamos a leer, ¿no? Entonces ponemos leer archivo, leer archivo, y el nombre del archivo. ¿Cuál sería el nombre del archivo? Archivos 1 era, ¿no? Archivos 1 txt. Entonces todo eso lo va a leer y lo va a poner en una lista de alumnos. ¿Ok? En una lista de alumnos. Y esa lista ya vamos a suponer que está lleno y lo podemos recorrer con un for each, ¿no? For each. ¿Sí? Y ese alumno lo inscribimos y hacemos todo esto que hacíamos siempre, ¿no ve? Todo esto se repite básicamente. ¿Ok? Lo único tendríamos que hacer este método, ¿no? Leer archivo, para que lo carguemos todo en una lista de alumnos. Entonces vamos a hacer este método. ¿Qué me tiene que devolver? Una lista de alumnos, ¿no? Y como parámetro el nombre del archivo. Básicamente es esto, ¿no? ¿Cómo hago eso? Esta parte es lo que va a leer el archivo y lo va a poner en una lista de alumnos. Entonces, a ver, para poder leer un archivo tenemos que utilizar, hay varias formas de hacer. Una de las formas vamos a hacer, que es utilizar la clase StreamReader, ¿ya? StreamReader, ¿ya? Pero esta clase no está en las librerías por defecto. Tenemos que agregar la librería arriba, aquí arriba, un using
System.io. ¿Ya? System.io. Aquí están todas esas clases para manejar archivos. Creo que así reconoce. Y le vamos a instanciar. ¿Ya? Como parámetro le paso el nombre del archivo. Ahora, siempre que abrimos este stream o este flujo de lectura, tenemos que cesar. Entonces, al final haré un close. ¿Ya? Porque siempre que abres un archivo tienes que cesar. Entonces, en medio de esto voy a hacer la lectura. ¿Ok? Voy a leer la primera línea. ¿Ya? Entonces, la primera línea voy a leer en un string. Será readline. Leo la primera línea. ¿Sí? Y después las siguientes líneas voy a leer en un while, porque en el while voy a preguntar si línea es diferente de nulo. ¿Por qué? Porque cuando ya no haya líneas va a ser nulo, ¿no? Entonces, mientras sea diferente de nulo, esa línea la voy a convertir en un alumno, ¿no? Y al final voy a otra vez leer la línea, ¿no? Readline, ¿no? Pues aquí tendría que ser el código para convertir la línea en un alumno, ¿no? Este es el código básico de lectura, ¿no? StreamReader, abro el archivo como si fuera un flujo, leo la primera línea del archivo y voy repitiendo mientras haya líneas, ¿no? Y siempre al final voy a leer la línea para el siguiente ciclo, ¿no? Y cuando ya no haya líneas, cierro el archivo. ¿Sí? Ahora, cuando convierte esta línea en un alumno, voy a hacer esto y le voy a agregar a una lista para devolverla, ¿no? Para ir llenando en una lista. Entonces, ¿cómo convierto esa línea en un alumno? ¿Cómo es la línea? A ver. Este es el formato, por eso es importante el formato. Voy a leer esta línea. ¿Y cómo lo convierto a alumno? Tendría que decirle que esta cadena la separe en dos campos. El primero va a ser un nombre y el segundo va a ser la nota. Y le tengo que decir cuál es el separador, que sería el 2 puntos. Podría hacer esto manualmente, ¿no? Pero afortunadamente hay métodos para que yo pueda extraer, diciéndole cuál es el separador. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Le tengo que decir primero cuál es el separador. ¿Ya? Para decirle cuál es el separador, le tengo que definir como un char. ¿Ya? New char. Bueno, y como es un solo valor en el separador, le voy a poner 2 puntos, ¿no? Esta es una forma de hacer, de definirme un arreglo de chars con un solo valor, que sería el 2 puntos, ¿no? Ese es el separador. Ahora voy a aplicar este separador para generarme o hacer la separación. ¿Cuál es la cadena que contiene la línea que he leído? Línea, ¿no va? Líneas. Entonces, esa línea o ese string tiene un método que me va a dividir automáticamente. Ese método se llama split. ¿Ya? Que significa dividir. Y lo único que le tengo que pasar a split es el separador. ¿No? Le paso el separador y automáticamente me lo va a separar. Pero, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver un arreglo de cadenas. Campos es un vector de cadenas. O sea, me va a devolver campos en la posición 0, ¿qué será? Carlos. Campos en la posición 1 será la nota, ¿no? Y si hubiera más, igual, ¿no? Eso me sirve para cualquiera, no solamente para
para 2 columnas, pueden ser, no sé, 10, ¿no? 10 columnas, 10 valores, ¿no? Entonces, los 10 me lo va a hacer, solamente sabiendo el separador, ¿sí? De forma automática. Entonces, ya tengo separado. Entonces, me voy a crear el nombre. Con el nombre, ¿cuál sería? Campos en la posición 0. ¿Y cuál sería la nota? In.parse con campos en la posición U. ¿Sí? Me lo va a convertir a entero. Entonces ya tengo con qué convertir a un alumno, ¿no? Entonces el alumno será nombre y nota. ¿Sí? Ahora este alumno, ¿dónde voy a agregar? Tengo que devolver, si se acuerdan, una lista de alumnos, ¿no? Entonces me creo una lista de alumnos vacía y esa lista la voy a ir agregando, ¿no? Res add A1, ¿no? Y cada que yo consiga un alumno del archivo, lo voy a ir poniendo en la lista y al final voy a retornar esa lista, ¿no? No sé si se ha entendido esa parte. Me defino la lista vacía para que después yo lo pueda ir agregando los alumnos que encuentre. Abro el archivo, leo la primera línea y me hago un ciclo para leer las siguientes líneas, ¿no? Hasta que termine de leerse el archivo. Cuando termina de cesarse, cierro el archivo. ¿Y qué hago dentro para leer el archivo? La línea que lea, porque leo línea por línea, ¿no? Cada vez leo una línea. Entonces, esa línea que yo lea, la separo con el split, ¿ya? Con el split. Porque yo me he definido aquí que el separador es el 2 puntos. Yo me puedo definir otro separador si quiero. Y me lo va a leer en un arreglo de strings, ¿no? Entonces, me lo ha hecho automáticamente eso. Entonces, en campos 0 y en campos 1 tengo los valores que necesito. Con eso me creo el alumno y lo agrego a la lista que tengo. ¿Sí? Nada más. Y con eso ya habría hecho lo que necesito, porque todo esto me lo pone en una lista. Y más arriba yo había dicho que leo esa lista y lo voy inscribiendo a toditos. ¿Sí? Probaremos. Tengo que verificar que el nombre del archivo sea el correcto. Tiene que existir este archivo. ¿Sí? Muy bien, entonces probamos. Podemos agregar inscribir manualmente un estudiante. Sí, inscribir, ¿no? A ver, aquí hay algo que está mal, ¿no? Al modificar seguramente estoy poniendo los datos incorrectos. Eso ahorita vamos a ver. Y con importar, creo que igual va a salir así. A ver. A ver. No se puede encontrar el archivo, dice. Archivos 1.txt. Archivos. ¿O archivo era? Alumnos 1. Alumnos 1. Ok. Pero hay un error que me ha salido, ¿no? Si se dan cuenta. ¿Dónde era ese error? Cuando inscribía, ¿no? Cuando inscribía, creo que es aquí el error. ¿Dónde está? En el formulario. Aquí. Cuando creo estos valores, sigo buscando nombre y nota cuando en realidad es de A1, ¿no? Me faltaba modificar eso para que me aparezca. ¿Sí? Estos dos. A ver, probaremos otra vez. Ok, ahora sí. Importar. Lo mismo, ¿no? Aquí valores que nada que ver estoy llenando, como hace rato. A ver, vamos a ver. Lo de abajo, ¿no? Lo de abajo me falta cambiar también.
esta parte, ¿no? Aquí. Es A1 punto nombre y A1 punto nota, ¿no? A ver. Importar directamente y ahí está, ¿no? Entonces, revisamos el archivito este. Se iguala. Está bien, ¿no? Está igualito, ¿no? Entonces, probamos si coincide esto. ¿Cuántos aprobados? 60%. Sí, ¿no? Hay 3 aprobados. El destacado sería Carlos, ¿no? Entonces está bien, ¿sí? Está trabajando, ¿no? Entonces yo puedo importar más y se va a ir agregando. Si yo le pongo otra vez importar, seguramente va a aparecer 2 Carlos, 2 Anas más abajo, ¿no? Entonces, digamos que está funcionando el importar. Entonces ya no vamos a hacer uno por uno, sino vamos a hacer directamente con el archivo. Y así en uno solo va a cargar los archivos, los valores, ¿ya? ¿Qué nos está faltando? Hacer lo inverso, ¿no? Cuando queremos guardar, ¿no? ¿Qué pasa si hemos modificado los alumnos y queremos guardar en un archivo? ¿No? Hacer lo reverso, no importar, sino exportar. Entonces vamos a hacer eso. Entonces vamos a hacer ese botoncito exportar. Ok, el botón exportar ya está. ¿Cómo haríamos el exportar? ¿Cómo haríamos? Creo que sería un poco similar, ¿no? Tendríamos que obtener la lista de todos los alumnos, ¿no? La lista de todos los alumnos y pasarle a un escribir archivo. ¿Cómo recupero la lista de todos los alumnos? Tendría que hacer de la clase curso, ¿no? La clase curso seguramente tendría que hacer un método para recuperar toda la lista de alumnos, ¿no? Y esa lista de alumnos le voy a pasar al método para que me lo escriba en un archivo. Pero no, ahorita no tengo acceso a eso, entonces me voy a la clase curso. Y bueno, me podría hacer una propiedad directamente, ¿no? Aquí me voy. Planilla. Y me encapsulo campo. Planilla, ¿no? Entonces con eso, solo necesito el get, no el set, ¿no? Entonces me borro el set. Solo el get, ¿no? Y con eso ya va a poder acceder a la planilla, ¿no? Entonces, C1 punto planilla, ¿no? Eso, ¿dónde le voy a pasar? Toda esta lista. Le puedo pasar a un método similar que me diga escribir archivo, ¿no? Algo así. Escribir archivo. Escribir archivo. Bueno, le paso qué quiero que me escriba y el nombre del archivo, ¿no? No sé, alumnos. Guardado, ¿no? O exportado. .txt. Perdón, no sería leer, sería escribir, ¿no? Todo lo que está en esta lista de alumnos lo voy a escribir en este archivo. ¿Sí? Obviamente me tengo que hacer este método escribir, ¿no?
escribir archivo. Void, escribir archivo, lista de alumno y el nombre del archivo, ¿no? Para ir separando. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Recorrer toda la lista con el for each. ¿Ya? Por cada alumno, ¿qué tendría que hacer? No me tengo que olvidar, tengo que aquí abrir el flujo, ¿no? Stream, reader era, ahora es stream writer, ¿no? Un flujo para escritura. Me abre el flujo, le digo de qué archivo voy a hacer, le paso ese flujo. Al final ese flujo lo tengo que cesar, no me tengo que olvidar eso, no se olviden nunca eso, cesar el flujo, pero mientras esté abierto el flujo ya puedo hacer con el for each. ¿Qué tendría que hacer? Por cada alumno tengo que escribir en ese flujo, ¿no? SW write line, ¿sí? Así como read line es para leer, write line es para escribir, ¿no? ¿Cómo tendría que ser la sintaxis? ¿Cuál es el formato del archivo? Creo que lo he cerrado, ¿no? El formato tiene que ser este mismo, ¿no va? Nombre del alumno, 2 puntos, nota. Entonces, ¿cómo sería? El 0 entre llaves, 2 puntos, el 1 entre llaves. ¿Para qué me sirve eso? Para ir reemplazando, ¿no va? Entonces aquí sería A1.nombre. Aquí sería A1. ¿Qué hace esto? Este valor lo va a reemplazar aquí. El valor 0 si tú quieres. El siguiente, pero nota sería esto, ¿no? Nota. El siguiente me lo va a reemplazar ¿dónde? Aquí. ¿Sí? Esto es más o menos como una variable o algo así, como un comodín, que va a ser reemplazado por los siguientes parámetros en ese orden en el que pongas, ¿ya? A partir del 0 siempre, ¿no? Entonces, va a ser en este formato. Y cuando termine de hacer, lo va a cesar y punto, ¿no? Es más fácil escribir que leer, ¿sí? Entonces, creo que eso sería todo de escribir, ¿no? Entonces, probaremos. Recuerden el nombre del archivo, alumnos exportar, ¿no? Entonces, probamos. Importamos, para hacer una diferencia, vamos a poner un 100 le vamos a poner, inscribir, ¿no? Y ahora vamos a importar otra vez, seguramente ahí se van a repetir, y ahora vamos a exportar, ¿no? Debíamos haber puesto un mensaje que diga exportado, pero bueno, eso nos falta, ¿no? Pero vamos a revisar. Vamos a revisar la carpeta. ¿Dónde está? Bin debug siempre, ¿no? Bin debug. Ahí está, ¿no? Alumnos exportado. Tendría que estar en ese mismo formato, ¿no? Mira, si se fijan, este es lo del archivo. Aquí está Carla. Y aquí otra vez se repite lo que he importado, ¿no? Entonces, yo la siguiente vez puedo importar este mismo, ¿no? Directamente, ¿no? Entonces, ir modificando, sino modificación. Y con eso ya manejamos archivos, ya no necesitamos estar haciendo manualmente uno por uno, ¿no? Entonces, pero nos falta elegir el archivo, porque hasta ahorita estamos diciendo archivos fijos, ¿no va? Pero obviamente es mucho mejor si tenemos ventanitas que nosotros elijamos el nombre del archivo, ¿no? Entonces, vamos a hacer esa parte para terminar, ¿ya? Entonces, en leer archivo, ¿dónde está en leer archivo? Aquí hacíamos, ¿no? Le decíamos el nombre del archivo este. Pero
¿Para qué? Vamos a decirle que el usuario diga cuál es el archivo. Para eso hay una caja de texto que se coloca para que el usuario elija el archivo, ¿no? Y ese control se llama Open File Dialog, ¿sí? Es una cajita donde tú eliges el nombre del archivo. Entonces lo vamos a instanciar esto. ¿Okay? Se llama Open File Dialog. Entonces le vamos a decir, primero, este tiene una propiedad que se llama File Name, ¿sí? Es el nombre del archivo que supuestamente ha sido seleccionado. Le vamos a decir que está vacío, ¿ya? O le vamos a dar un nombre vacío, por defecto, ¿ya? Y luego vamos a decirle que abra esa caja de diálogo, ¿no? Show diálogo. Y cuando se va a mostrar la caja, yo selecciono el archivo y termino, ¿no? Entonces, a continuación, en vez de poner esto, yo tendría que poner esto mismo, ¿no? Contiene el nombre del archivo que el usuario ha seleccionado. Pero ¿qué pasa si no ha seleccionado nada? Va a seguir vacío. Entonces, ahí me tengo que controlar si OFD, perdón, es diferente de vacío, entonces sí voy a hacer esto, ¿no? Sí voy a hacer todo esto, ¿no? O sea, si es diferente de vacío, quiere decir que el usuario ha seleccionado un archivo, ¿no? Ha elegido un archivo. Entonces, si ha elegido un archivo, entonces quiere decir que existe ese archivo. Entonces, para que pueda leer. Y con eso ya estaría, ¿no? Probamos. ¿No? Esto es, a ver, probamos primero, antes que por ahí algo me he olvidado. Importar. Por ahí está acá, ¿no? Donde dice abrir, ¿no? Entonces, bueno, aquí en realidad está en documentos, estudio, proyectos, clase 2, bin, debajo, ¿no? Aquí están los archivitos. Entonces le voy a elegir este, ¿no? El que he elegido la otra vez, o el exportado si quiere, ¿no? Exportado, ¿no? Y ahí está, ¿no? Selecciona, me dice quién es el alumno destacado, Carla, cuántos aprobados, 63%. Muy bien, lo mismo vamos a hacer para exportar, ¿no? Para que no esté exportando un archivo fijo, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos? Es una caja similar. Lo que sí nos falta aquí es poner el mensaje, ¿no? De que ha sido listo. ¿Dónde hacemos eso? Aquí mismo, ¿no? No es Open File Dialog, ahora es Save File Dialog, ¿no? Entonces lo mismo, lo instancio. Bueno, aquí lo mismo, le voy a poner vacío por defecto y le voy a llamar al método, perdón, al método Show Dialog para que el usuario elija el archivo que va a escribir. Y si el usuario ha elegido un archivo, entonces vamos a escribir. En vez de poner esto, le ponemos el y vamos a controlar, ¿no? Si eso es diferente de así. Y con eso ya creo que funcionaría. A ver. A ver. Importamos el original. Modificamos para que veamos que tiene modificaciones, ¿no? En vez de 70, no, le vamos a poner menos. Modificar, ¿no? A veces en el modificar nos faltó esa parte también, ¿no?
Cuando cambias una cosita a veces puede afectar a los otros también, ¿no? Pero si ponemos destacado seguramente ya nos va a salir Ana, ¿no? Ahora lo vamos a exportar, podemos agregar uno para diferenciar. Escribir, ¿no? Uno al final, ¿no? Para que veamos que hay diferencia. Exportar, correcto. Y aquí le decimos dónde vamos a exportar, ¿no? Alumnos 2, ¿no? Guardar. Archivo exportado. Y ya está, ¿no? Entonces, aquí está alumnos 2. Ah, nos faltó poner el TXT, ¿no? TXT. Está sin extensión. Ahí está, ¿no? Ahí está cada al final que es dando 20. Eso sería, aquí nos faltó arreglar eso y modificar, ¿no? Eso sería el importar y el exportar. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Todo eso que he hecho he grabado, así que se los voy a subir eso.